Reinventar la educación. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation. El debate sobre el efecto de los uniformes en la disciplina escolar y las diferencias sociales sigue siendo una cuestión candente entre estudiantes, padres y profesores. ¿Los uniformes deben ser obligatorios o son algo ya pasado de moda? Hemos encontrado dos ejemplos y hemos hablado con una experta para conocer su punto de vista. En Sudáfrica, muchos estudiantes todavía llevan uniforme de manera obligatoria a la escuela. Se considera que así se eliminan las diferencias de clase y que la disciplina es mayor entre los jóvenes. Veamos qué ocurre en la práctica. Los uniformes son la regla en Sudáfrica. Fueron introducidos cuando el país era una colonia británica y, como ocurre en muchas antiguas colonias del Reino Unido, la tradición permanece. En Sudáfrica, los jóvenes jugaron un papel muy importante en la lucha contra el apartheid. En la década de los 70 y de los 80, las escuelas fueron a menudo el vivero de muchas protestas políticas. Cuando la escuela secundaria de Pumulani abrió sus puertas en 1993, la lucha entre facciones políticas y el gobierno opresor dominaba las calles. Cuando abrió la escuela se derramaba mucha sangre en Katlehong. A pesar de ello, el uniforme era rojo. Sin embargo, eso no significaba la muerte. Había esperanza. El blanco representaba la esperanza. Queríamos decir que un día todo terminaría. En Sudáfrica, el uniforme es obligatorio para los estudiantes tanto de escuelas públicas como privadas. Algunas escuelas permiten llevar joyas, por ejemplo, mientras que otras tienen normas estrictas sobre el tipo de peinado. Los uniformes ayudan a crear un ambiente de aprendizaje y a establecer un sentimiento de comunidad. Los estudiantes acuden a la escuela con disciplina. Las enfermeras, por ejemplo, cuando se ponen el uniforme piensan como enfermeras. Los médicos, cuando se ponen el uniforme, piensan como médicos. Lo mismo ocurre con los estudiantes. Se ponen el uniforme para ir a la escuela, así que piensan como estudiantes. En un país dominado durante mucho tiempo por las diferencias raciales, las clases sociales son ahora un fuerte factor de división. Los uniformes ayudan a eliminar las diferencias entre los estudiantes, que pueden centrarse así únicamente en aprender. Desde los más ricos hasta los más pobres, todos se visten de la misma manera. Nadie se siente avergonzado. Los uniformes también ayudan a los estudiantes a sentirse orgullosos. Te levantas por la mañana y sabes que cuando entres por la puerta de la escuela dejarás todos los problemas y todas las circunstancias de tu vida afuera. Te concentras en aprender. Caminando por Katlehong, los estudiantes de la escuela secundaria de Pumulani disfrutan al ser reconocidos por su uniforme rojo y blanco. Pero no todo el mundo piensa lo mismo sobre los uniformes. Aurora Vélez ha hablado con Andrea Precht, doctora en educación y experta en educación social, para saber cuáles son las ventajas y las desventajas de los uniformes en las escuelas. Andrea Precht vive en Chile. Andrea Precht, usted es doctora en Ciencias de la Educación y especialista en cultura escolar. Ha realizado además un estudio sobre los uniformes escolares. Sus defensores hablan de la economía que implica su uso. ¿Qué se desprende de su estudio? En Chile, una familia que viste a su hijo para ir al colegio o viste a su hija para ir al colegio puede gastar la mitad de un sueldo mínimo familiar. Eso es mucho. Desde esa perspectiva, el uniforme escolar es un gasto más para cada familia y pudiera incluso ser una forma de obstáculo para que las familias más pobres envíen a sus hijos al colegio al no tener dinero para uniformarlos. ¿Cuándo nació el uniforme? ¿Desde cuándo se utiliza el uniforme? Hay que entender que el uniforme escolar tiene una historia larga, una historia que viene desde el convento y luego del ejército. De alguna manera el uniforme es el nieto de la sotana y del hábito de las monjas. ¿Okay? Hoy en día
que tenemos una escuela que queremos que nos ayude para formar en la diversidad, el uniformar a los niños de alguna manera va contra ese propósito, porque como ya lo dije, confundimos uniformar con homogeneizar. Hay países como Australia y Malasia en los que se emplea tanto en las escuelas privadas como en las públicas, otros en los que su uso es opcional. ¿Cómo es el mapa mundi del uniforme? Creo que es súper interesante hacer la siguiente distinción. El ser niño o niña o el ser joven no es lo mismo que ser alumno. Ser alumno apunta a ciertas pautas al interior de una institución escolar. Entonces, parte de ese ser alumno en algunas escuelas consiste en utilizar el uniforme. Entonces, es interesante ver cómo especialmente los jóvenes tratan de subvertir esta uniformidad, esta violencia que ejerce la escuela sobre ellos, customizando su propio uniforme y de alguna manera introducir su propia cultura juvenil al interior de la escuela. Por el contrario, tenemos el fenómeno de Japón. Y aquí me gustaría hacer hincapié en dos cosas. La primera tiene que ver con una industria que es nuevamente de la moda, que es una mirada adulta sobre el uniforme escolar. Gran parte de la moda de utilizar el uniforme escolar en Japón apunta a este juego de erotización de la juventud. Serían pequeñas lolitas. Andrea Prech, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti también, Aurora. En Japón, los uniformes escolares se han convertido en un objeto de moda. Los estudiantes los personalizan añadiendo todo tipo de detalles. Los uniformes no solo son llevados a la escuela a pesar de no ser obligatorios, sino también a diferentes actividades sociales. Símbolo de la disciplina escolar en el pasado, los uniformes se han convertido hoy en objeto de moda para muchas chicas en Japón gracias a la cultura manga. Trajes azul marino, camisas blancas, minifaldas, calcetines y corbatas son hoy considerados como objetos de moda no solo en Japón, sino también en otros muchos países del mundo. Los uniformes originales son transformados por los estudiantes como signo de individualismo. Las faldas son más cortas y los lazos han sustituido a las corbatas, por ejemplo. Nuestro colegio no es como los demás, es diferente. Podemos salir durante el recreo. Y no existen normas sobre los uniformes. Podemos teñirnos el pelo, pintarnos las uñas y maquillarnos. Incluso los jóvenes que acuden a escuelas en las que el uniforme no existe, lo compran para ponérselo cuando salen de compras o con sus amigos. Muchos estudiantes, acompañados por sus padres, visitan tiendas como esta en las que se venden uniformes que no corresponden a ningún colegio en concreto. Los uniformes nos permiten mostrar una belleza única. El uniforme es una prenda que permite a todo el mundo parecer guapo y moderno. Situada en la principal zona de moda de Tokio se encuentra Harajuku. Aquí se pueden encontrar todos los detalles para un uniforme. Los uniformes de las escuelas japonesas recuerdan a una estética fresca y joven. Los japoneses dan mucha importancia a la identidad social que transmite el hecho de vestir un uniforme. Nobuyuki Mori es un experto en uniformes, los ha estudiado durante los últimos 30 años. Hoy es muy difícil distinguir los uniformes de diferentes escuelas, pero para los jóvenes de secundaria lo que es importante es transmitir que son estudiantes. El uniforme escolar, que originalmente llegó desde el extranjero a Tokio, es hoy una tendencia que Japón exporta a todo el mundo.
Los comentarios en nuestra página de Facebook muestran el desacuerdo sobre este tema. ¿Por qué no compartes tu opinión con nosotros? Esto es todo esta semana. Hasta pronto. Learning World, en asociación con WISE, una iniciativa de Qatar Foundation.